a la recta R nos va a servir como solución. Entonces, este caso admite infinitas soluciones. Si ninguna de las rectas concurrentes R o S es paralela a la recta T, la solución en este caso es única, como estamos viendo en el dibujo. Muy bien, ¿está claro hasta acá? Bien, el segundo caso lo vamos a contemplar cuando la recta R y S son paralelas. ¿Sí? Las rectas R y S son paralelas. Entonces, como son estas rectas paralelas, están definiéndonos un único plano alfa que está pasando por R y S. En consecuencia, si aquí tenemos dos posibilidades. Puede ocurrir que este plano alfa sea paralelo a la recta T que nos han dado, o puede ocurrir que no. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que sí es paralela. Supongamos que el plano alfa es paralela a la recta T. En ese caso, existe infinidad de soluciones para... Como ustedes pueden ver, si las rectas paralelas R y S dadas, estoy hablando de la nota que está aquí abajo, definen un plano alfa que es paralelo a la recta T, este caso admite infinidad de soluciones. Pero si este plano alfa, definido por estas rectas paralelas dadas, no es paralela a la recta T, este problema no tiene solución, porque vamos a ver que esta recta va a cortar ¿cómo se llama? Al plano alfa. Posteriormente, cuando las rectas, y este es el caso más interesante, cuando las rectas R y S son alabeadas, es decir, cuando no son ni paralelas ni concurrentes, entonces podemos resolver el problema de la siguiente manera. Podemos elegir un punto arbitrario, ¿sí? Un punto arbitrario Q, ¿ya? De una de las rectas, ya sea S o R. En este caso me estoy dando un punto arbitrario Q de la recta R, ¿de acuerdo? Y este punto Q a la vez va a ser el punto de intersección o punto de confluencia entre la recta R y una recta Q que va a ser paralela a la recta T que nos han dado. ¿De acuerdo? Para que se vea mejor, voy a poner aquí T mejor a este costado. Entonces Q y T son paralelas. Y el punto Q termina siendo el punto de intersección entre la recta R y la recta Q. Muy bien. Entonces, fíjense lo siguiente, que las rectas Q y R están definiendo un plano alfa que ya es paralelo a la recta T. ¿No es cierto? Y este plano alfa siempre va a ser único, independientemente de cuál sea el punto Q que hayamos elegido. ¿Se dan cuenta? Si hubiese elegido un punto Q más a la derecha, habría generado otra recta Q, pero el plano alfa sigue siendo el mismo. Entonces, este plano alfa es el único plano que pasa por la recta R y que es paralelo a T. Este detalle es muy importante. Consecuencia, lo único que hace falta ahora es encontrar el punto de penetración de la recta S al punto B, perdón, al plano alfa, le estoy llamando ese punto de penetración B, y por este punto B es suficiente que nosotros tracemos una recta paralela a la recta T. ¿Se dan cuenta? Una paralela a la recta T. Esta es la recta solución que estamos buscando y que evidentemente cumple con los tres requisitos. Corta la recta R en A, corta la recta S en B y además es paralela a la recta T. ¿No es cierto? Es paralela a la recta T. Entonces, como dice la nota, Q es un punto arbitrario de la recta R y a la vez el punto de confluencia entre la recta R y la recta Q, que es paralela a la recta T dada, ¿no? Estamos hablando de Q.
La recta T es paralela al plano alfa definido por las rectas Q y R. La recta T es paralela al plano. Un ratito, esto no está bien. La recta T es paralela al plano alfa. Sí, está bien, eso sí está bien. La recta T, por supuesto que es paralela al plano alfa. En este caso, fíjense que admitimos una única solución. ¿Por qué hay una única solución? Porque obviamente existe un único plano que contiene la recta R y que es paralelo a la recta. Así que este problema tiene una única solución. Bien, como vamos a presentar los dos ejemplos de los últimos dos casos que son los más interesantes. Bien, fíjense que acá tenemos dos rectas R y S. Estas rectas son paralelas. Aquí falta escribir S1. Vamos a corregir inmediatamente. Esta es la primera proyección de la recta S. Como se estarán dando cuenta, estas dos rectas guardan relación de paralelismo y ambas rectas están evidentemente pasando por la línea de tierra. Muy bien. Entonces aquí, ¿cuál es la idea? Observen de que la recta R1 y la recta R2, las dos proyecciones, son simétricas respecto a LT. Por lo tanto, en este ejemplo, las dos rectas R y S son rectas que corresponden al primer bisector. Entonces, en algún lado podemos escribir esta observación. R y S, o si quieren, las rectas R y S son o están emplazadas sobre el primer bisector. Muy bien, y son paralelas. Entonces, observen que la recta T, que ustedes la pueden visualizar acá, es una recta, la recta T es una recta que es paralela al primer bisector. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo demostrarles que la recta T es paralela al primer bisector? Muy fácil. Suficiente que construyamos la recta simétrica de una de estas dos proyecciones. Por ejemplo, ¿cuál podríamos construir? Podríamos construir la simétrica de la recta T sub 1, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo se logra hacer esto? Hay varias formas. Una de ellas es trazarnos una recta vertical, y debemos asegurarnos de que vayamos a construir, podemos hacerlo de repente con un compás. De momento, vamos a poner acá nuestro compás centrado donde corta la línea de tierra esta recta que acabamos de construir. Vamos a ponerla más acá y vamos a copiar su altura correspondiente. Ahí está mejor. Y está lista para ser graficada. Ahora sí. Y ya podemos liberarnos de esto.
Entonces, no se olviden que estas son líneas completamente auxiliares. Después voy a hacer el trazado más fino. Y a partir de este punto donde corta T1 a la línea de tierra, nosotros vamos a trazar la simétrica de T sub 1. ¿De acuerdo? Podemos etiquetarla con el nombre de T sub 1'. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer una mejor representación de estas líneas de referencia. Esta construcción que estoy haciendo en este momento no necesitamos hacerla tan explícitamente. Podríamos haber utilizado otros recursos. Y lo propio haremos acá con este trazo discontinuo. Vamos a borrar todo esto. Listo, chicos. Entonces, ahí está nuestro problemita. Y fíjense que esta recta T sub 1, esta T sub 1' es por supuesto paralela a T sub 2. Fíjense, está totalmente paralela. Lo que garantiza que en efecto la recta T que nosotros tenemos es una recta paralela al primer bisector. Es que está de que la recta T es paralela al primer bisector y las rectas R y S eran rectas del primer bisector. O sea que vamos a tener infinidad de soluciones. Por ejemplo, el punto A es un punto A cualquiera de la recta R y por esa recta hacer pasar una paralela a la recta T. Entonces P sub 2 tendrá que ser paralela a T sub 2 y P sub 1 tendrá que ser paralela a T sub 1. Como era de esperar, esta P sub 1 va a cortar a S1 en B1 y P sub 2 va a cortar a S2 en B2. Y estos dos cortes tienen que estar sobre la misma línea de referencia vertical, porque va a ser precisamente el punto donde esta recta P está cortando a la recta. Así que fíjense, estamos cumpliendo los tres requisitos de nuestro ejercicio. Quisiera aquí marcar con trazo discontinuo, porque realmente esta es una recta solamente auxiliar que lo he construido para mostrarles a ustedes que en efecto la recta T es una recta paralela al primer bisector, ¿ya? Así que esto es un trazo completamente auxiliar y no deberíamos enfatizar tanto. Muy bien. Ahí quería hacer eso. De acuerdo, entonces, si quieren, podemos agregar algo más en los comentarios. La recta T es paralela al primer bisector y porque la simétrica
de T1, que es T sub 1 prima, es paralela a la segunda proyección de T2, o simplemente a T2. Listo, que quede mejor caracterizado. Muy bien, entonces el problema ha quedado bien resuelto. Y en el tercer caso lo he dejado simplemente planteado el problema. Fíjense, tenemos acá una recta R que está con amarilla y una recta T, pero S que está con verde. Evidentemente estas dos rectas son alabeadas porque donde se cortan R2 y S2, vamos a tener aquí una línea de referencia vertical. Vamos a construir mejor así. Y fíjense donde se corta R1 y S1, evidentemente no están sobre la misma línea de referencia vertical, lo que nos garantiza que estas rectas R y S son alabeadas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que estamos en el tercer caso y ahora tenemos que buscar una recta P que corte a R y a S y además que sea paralela a la recta T. Y la recta T, como ustedes pueden ver, se trata de una recta paralela a la línea de tierra. El problema entonces está bien dado. Y lo primero que vamos a hacer es darnos un punto cualquiera de la recta R, un punto Q cualquiera, por ejemplo, este puntito. Permítanme construir este punto Q. Donde Q sub 2 estará sobre R2. Etiquetemos así, Q2 sobre R2. Mientras que Q sub 1 estará emplazada sobre R1. Acá, marcaremos bien nuestro puntito. Este punto Q es un punto arbitrario. Y por este punto Q tenemos que hacer pasar, como ustedes recordarán, por este punto Q hacemos pasar una recta Q. Hacemos pasar una recta Q que sea paralela a la recta T. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Por este punto hago pasar una recta paralela a T. Podría copiar esta misma recta, ¿no? De una vez la vamos a copiar y que pase por T sub 2. Vamos a copiarla para tener, por Q sub 1 está pasando la proyección Q sub 1. Entonces aquí tendremos en lugar de T, tenemos Q2 y más abajo estará Q sub 1. Listo, ya está construida nuestra recta Q que está pasando por un punto de la recta R. O sea que, como la recta Q también es una recta paralela a LT, ¿dónde se encontrarán las trazas? ¿Dónde estarán las trazas del plano alfa que vaya a contener a las rectas Q y a la recta R? Sabemos que aquí está la traza vertical de R. Acá está la traza horizontal de R, ¿no es cierto? Entonces, si alfa es el plano que contiene las rectas T y R, ¿dónde debemos dibujar las trazas de nuestra recta, de nuestro plano que está conteniendo a las rectas Q y R? Obviamente que como se trata de, como que Q es una recta paralela a LT, necesariamente la traza vertical del plano alfa tiene que ser
una recta paralela a la línea de tierra. Y eso es precisamente lo que estoy por construir. Estoy construyendo una paralela a la línea de tierra que pasa por B sub R. ¿De acuerdo? Y a esta traza la vamos a llamar V sub alfa. No me deja escribir. A ver, copiaremos de aquí entonces. Vamos a etiquetar como V sub alfa. Donde esta A la vamos a cambiar por la letra griega alfa. Listo. ¿Dónde debemos dibujar la traza horizontal de este plano? Por supuesto que tiene que ser ahora otra recta paralela a LT. ¿Qué hemos hecho? Tiene que ser otra recta paralela a LT. Un segundito. Ahora sí. Y que pasa por H sub R. Y esta es precisamente la traza horizontal de alfa. Ahí estamos. Entonces, si vamos a ver nuestro dibujo anterior, acabamos de construir el plano alfa que contiene a la recta R y a la recta Q. Listo. La siguiente etapa de nuestro algoritmo consiste en que construyamos un punto B, mejor dicho, el punto B, porque es único, donde la recta S está cortando al plano alfa. O sea, se trata de la corrección de un punto de penetración. Así que vamos para este efecto a utilizar un plano auxiliar. Podríamos utilizar un plano gamma, que sea un plano de canto que pasa por la recta S. Entonces, aquí está mi traza horizontal del plano gamma. Vamos a copiarnos de acá. Esta va a ser la traza horizontal. Traza horizontal del plano gamma. Ahí está. Y confundida con la segunda proyección de S2, tendrá que estar la traza vertical del plano gamma. Ahí la tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, si llamamos I a la recta de intersección entre el plano alfa y el plano gamma, ya voy a copiar este puntito para ver dónde se intersectan las trazas verticales. Y vamos a ver dónde se intersectan las trazas horizontales. Aquí se intersectan. Entonces, necesariamente, I sub 2 va a ser para nosotros la segunda proyección, que va a estar confundida con la traza vertical y también con la segunda proyección de nuestra recta. ¿Dónde va a quedar I sub 1? Vamos a ver eso en un momento. Ahí estamos. Este punto es para nosotros la traza vertical de nuestra recta de intersección I. No quiere marcarme. Ahí está, la traza vertical de I. Y, evidentemente, la traza horizontal de nuestra recta de intersección.
va a ser este punto, donde se intersectan las dos trazas horizontales de los planos que estamos intersectando. Listo. Es el que corresponde ahora hacer pasar por h sub i, por este punto, y por este otro punto, nuestra recta i sub 2, perdón, i sub 1, porque i sub 2 ya la tenemos muy bien definida. Entonces, voy a hacer solamente un pequeño ajuste, porque luego esta recta tiene que cortar a S1, ¿no es cierto? Entonces, como que tengo la impresión de que va a cortar muy fuera del dibujo, así que permítanme hacer un ajuste, como les mencionaba. Voy a dibujar a nuestra rectita S1 un poquito más parada, porque hasta ahora no la hemos utilizado. Así que solamente lo hago con fines de que corte en una zona mucho más asequible para nuestro dibujo. Algo así, un poquito más paradita. Y voy a aprovechar de subir un poco más allá sobre la línea de tierra para que quede mejor ubicada el punto de corte de esta primera proyección. Aquí está entonces S1. Bien, entonces ahora vamos a dibujar I sub 1. Les había dicho que debe pasar por H sub I y por el punto que actúa como primera proyección de de la traza vertical. O sea, y otra vez por este punto. Muy bien. Lo vamos a dibujar de esta manera. Y vamos a elongar un poquitito más esta recta T, es S, para que se note claramente cuál es el punto de corte. Muy bien. El punto de corte está claramente visible sobre este punto. Y ahora, con una línea de referencia vertical, por ejemplo esta, vamos a poder construir la segunda proyección. Muy bien. Este es para nosotros el punto. Quiero calcular solo este puntito. Este punto va a ser para nosotros B sub 2. Y B sub 1 es precisamente el punto donde acaban de cortarse. ¿Qué he hecho aquí? Ahora sí. Listo. Entonces, acabamos de construir el punto B, donde la recta S está perforando al plano alfa. Bueno, ¿qué se hace a partir de este punto B? Pues muy fácil. A partir de este punto B, lo único que hay que hacer es construir una recta P que sea paralela a la recta T. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Voy a construir con este color rojo una recta paralela a T sub 2 y que sea obviamente paralela a LT.
Aquí va a estar para nosotros P sub 2. Oh, aquí está todavía en modo de alfabeto griego. Aquí está P sub 2. Y vamos a construir P sub 1. Pasando por B sub 2. Perdón, por B sub 1. Y esta será para nosotros precisamente la primera proyección de P sub de la letra que estamos buscando. ¿Está eso claro? Una interesante observación es ver de que realmente esta recta P que acabamos de construir también corta a la recta R. Para esto, de repente tengamos que hacer una prolongación de nuestra recta R. La vamos a prolongar. Permítanme darnos un poquito más de espacio. Vamos a prolongar nuestra recta R2. Para que la haga más chiquita primero. Ahora sí. Voy a prolongar la recta R2. Ahí se la ve bien. Vamos a cerrarlo. Vamos a borrar esto sobrante de R2. Vamos a relocalizar a R2. P sub 2 está cortando entonces. Está cortando a... No hay un puntito para poder copiar. A P sub 2 en este punto. ¿De acuerdo? De la misma manera, vamos a extender la recta R1, como lo están viendo. Y es para nosotros, esto es para nosotros R1, sigue siendo R1, está aquí abajo. Y va a cortar a P sub 1 en este punto. Si hemos hecho correctamente nuestro ejercicio, entonces evidentemente estos dos puntos a los que podemos llamar A1 y A2, así los llamaremos, esto que sea A1 y A2. Evidentemente, les decía que si hemos hecho correctamente, entonces estos dos puntos tienen que estar sobre la misma recta vertical. ¿No es cierto? Entonces aquí realmente hay un pequeño desajuste, pero sí o sí tienen que cortar sobre el mismo punto que está sobre la recta. Por supuesto que si hacemos un zoom, hemos cometido varios desfases y esa acumulación de desfases es lo que está provocando que no exista la coincidencia que les estoy en este momento mencionando. ¿De acuerdo? Pero lo vamos a ajustar, a arreglar esto de esta manera. Y vamos a prolongar un poquito más esta recta P que no me está gustando. Que haya quedado muy, pero muy cortita acá. Ahora sí, queda mejor descrita. Y lo mismo haré con esta parte.
Ahora sí, la elongaremos un poquito. Eh, Listo. Entonces, P sub 1 viene por acá, bien distinguido. Y el punto A lo vamos a mejorar con este zoom. Ahora sí, a todas luces, nuestro problema está muy bien configurado. Y lo único que estaría falta, eso ya lo voy a dejar como una cuestión secundaria, es chequear las visibilidades, ¿no?, que tiene cada una de estas rectas. Por ejemplo, se han dado cuenta que la recta P que hemos encontrado es una recta del segundo bisector. En consecuencia, deberíamos nosotros representarla siempre con trazo discontinuo. Por lo menos eso más haremos para que realmente quede mejor representada nuestra solución. Hay algunas rectas que hemos prolongado, como la recta S, que también tiene regiones donde debemos cuidar la visibilidad, pero digamos que esos detalles se los podría considerar ya más artísticos, que en ninguna manera van a influir en la recta de solución que hemos nosotros construido hasta este momento. Muy bien. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que se deba atender? ¿Está Disculpe, claro el ingeniero. ejercicio? Del plano gamma que eligió, Adelante, lo adelante. eligió vertical, un plano vertical de proyecciones, ¿verdad? ¿Eso lo eligió por comodidad o es que es el único plano que se podía elegir? No, 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 al revés. Ah, perdón, sí, sí, un plano vertical de proyecciones, correcto. Sí, 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 es un plano vertical de proyecciones. Sí, Así ¿eso lo es, eligió por comodidad o es que es el único plano que nos daba la es solución? un plano vertical. Sí, sí, pura comodidad. Podía haber hecho pasar por la recta S cualquier otro plano, ¿no? De repente también podríamos haber elegido un plano proyectante horizontal, ¿no? No, no iba a haber ningún problema al respecto. Sí, fíjense, aquí estoy precisamente haciendo la parte no visible de la recta S. Ahora sí, y de la recta Y también, ¿no? Y también de la recta Y. Que por cierto, me estoy dando cuenta que no la hemos etiquetado. Así que voy a inmediatamente subsanar ese errorcito. Nos faltó poner I sub 1 o I1. Simplemente es precisamente esta recta que va a cortar a S sub 1. Ahora sí. Bien. Podemos, por supuesto, ser más finos. Aquí estoy viendo que podríamos trabajar con trazo discontinuo. Esta parte de R1. Y acá también con trazo discontinuo, esta parte de R2. Ahí está. Bien. ¿Qué más? Ah, esto, por supuesto. Listo. Bien, ahora sí creo que habría esta partecita de la recta S. A partir de acá hay discontinuidad. Vamos a hacerlo un poquitín más grande.
Listo. Muy bien. Y así quedaría entonces nuestro problema resuelto. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Bien, analicemos entonces nuestro último problema previsto para el día de hoy. En construir la recta P, escuchen bien, la recta P, si es que existe, que pasa por el punto A, es paralela al plano alfa y además corta a la recta R que nos han dado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que construir una recta que pase por el punto A, que corte a la recta R en un punto y que sea paralela al plano A. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es aquí la idea de solución? Presten mucha atención. Muy bien. Lo que vamos a hacer, en principio, es construir un plano beta, ¿sí?, que pasa por el punto A y que además sea paralelo al plano alfa. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, el plano beta que pasa por el punto A es paralelo al plano alfa. Muy bien. Y luego nos preocupamos de encontrar el punto donde nuestra recta R está perforando al plano beta. Entonces, cualquier recta que está sobre el plano beta ya es paralela al plano alfa. Entonces, lo único que hay que hacer es definir una recta que pase por A y por B, y esta es nuestra única recta de intersección a las recta R y al punto A, ¿no? O sea, que pasa por el punto A, que satisface. Por eso es que estamos hablando de que este problema admite una única solución. ¿Por qué? Porque solamente hay un único plano beta que pasa por A y que es paralelo al plano alfa. Solamente hay un único punto de penetración de la recta R al plano beta, que es B. Y por estos dos únicos puntos A y B pasa obviamente una única recta. ¿De acuerdo? Entonces podríamos agregar aquí el comentario de que este problema admite una única solución. Muy bien, y así tenemos un par de notas. Muy bien, así que vamos a presentar este problema que ya lo he resuelto. Fíjense que nos dan un punto A. Voy a ir explicitando el punto A con su segunda proyección, primera proyección, bien claras. Nos dan un plano alfa. El plano alfa, dice, es el segundo bisector. Por lo tanto, las trazas vertical y horizontal del plano alfa están confundidas con toda la línea de tierra, ¿no es cierto? Y nos da una recta R, que aquí también está teñida de amarillo. Una recta, aquí está su segunda proyección, acá está la primera proyección de la recta R. Y ahí está el problema. Así que lo que estamos buscando es una recta P que sea paralela al segundo bisector, que pase por el punto A y que corte a la recta R. ¿De acuerdo? Tenemos que cumplir esas tres características. Antes de ver a fondo la resolución, veamos que realmente esta recta roja, que aquí la tenemos ya bien construida con sus trazas visibles y todo, fíjense de que cumple los tres requisitos P. Porque primero la recta P está pasando por el punto A. A sub 2 pertenece a P sub 2, A sub 1 pertenece a P sub 1. Segundo, estamos viendo de que esta recta P corta a la recta R y corta precisamente en el punto B, B sub 2,
P sub 2 corta R2 en B sub 2 y P sub 1 corta la recta R1 en B sub 1. Y observen de que estos dos puntos de corte están sobre la misma línea vertical. O sea que en efecto la recta P está cortando a la recta R. Y tercero, estas dos rectas P1 y P2, resulta que son mutuamente paralelas entre sí, es decir, son paralelas al segundo bisector, como ustedes pueden ver. Ahí dice el paralelismo entre estas rectas. Muy bien. Entonces, el problema está bien resuelto. Ahora, ¿cómo se ha resuelto? Aquí vamos. Lo que tenemos que hacer, acuérdense, es hacer pasar por el punto A un plano beta que sea paralelo al plano alfa dado. Para este problema, nosotros vamos a ayudarnos de un plano de perfil auxiliar, W, sobre el que vamos a construir nuestras terceras proyecciones y la traza también W de los planos que tengamos. Entonces, observen de que en la proyección que vayamos a hacer sobre este plano vertical, la cota se mantiene, por eso es que A sub 2, uy, aquí no he construido bien mi rectita P sub 2, lo he movido. Déjenme un momentito arreglar esto. Ahora sí, está bien. Les decía que la tercera proyección va a mantener la misma cota y vamos a mantenernos el mismo alejamiento. Es como si estuviéramos viendo al punto A de perfil. Por eso es que este alejamiento, que lo estoy marcando desde acá hasta acá, es el mismo que tendremos de acá a acá. Mejor lo marco con un puntero. El alejamiento que va desde este punto hasta este punto es el mismo que va de acá a acá, de acá a acá. Por eso es que hemos tomado un radio igual alejamiento. Así que la tercera proyección de nuestro punto A mantiene la cota y el alejamiento del punto que nos han dado. Ahora, por este punto A tenemos que hacer pasar un plano que sea paralelo al segundo bisector. Y como ustedes pueden ver, la tercera traza del segundo bisector, que ahora es alfa, está formando un ángulo de 45 grados con el eje horizontal. Por si hay dudas, entonces llevamos un transportador y medimos el ángulo. ¿Dónde está? Ahí está. Fíjense, el ángulo va de 90 hasta 135. O, si quieren, podemos girar esto para que quede bien claro de que... A ver, ¿dónde está? Está bien montadito. Ahí está. Fíjense el ángulo barrido desde este eje horizontal, digo, desde W sub alfa hasta el eje horizontal es precisamente 45 grados. O sea que, en efecto, estamos bisecando. Ya es muy importante de que construyan con mucho cuidado esto. Y además saben bisecar ángulos con regla y compás. O sea, no es ningún problema construir esta tercera traza del plano alfa. Entonces, ¿qué más se ha hecho? Se ha construido por el punto A sub 3 la tercera traza del plano beta, que es precisamente un plano que es paralelo a la línea de tierra. Por lo tanto, este punto nos va a marcar la traza vertical del plano beta y trasladando el alejamiento nos va a marcar H sub beta, la traza horizontal de nuestro plano. Listo, entonces ya tenemos construido el plano beta. Lo único que hace falta es ver en qué punto la recta R está perforando al plano beta. Igual que hicimos en el anterior ejemplo, estoy haciendo pasar por la recta R un plano auxiliar gamma. Aquí está
este plano auxiliar gamma es un plano de canto, tiene a B sub gamma confundida con R2, y vemos dónde se corta. Fíjense, si I es nuestra recta de intersección, entonces la traza vertical de I, ¿dónde está? Necesito construir este punto, es precisamente este de acá. Y la traza horizontal de I, por supuesto que va a ser donde se intersectan la traza horizontal de beta y la traza horizontal de gamma. Y esta es para nosotros la traza horizontal de I. ¿De acuerdo? Por supuesto que I sub 2 va a estar confundida con L2. Y para construir I sub 1 hacemos pasar desde esta traza horizontal hasta este punto donde corta a la línea de tierra, la línea de referencia que nos define la primera proyección de la traza vertical. ¿Dónde se corta I sub 1 con R1? En este punto, B sub 1, de esa manera hemos tenido B sub 1, y una vez que se tiene B sub 1, ya podemos construir B sub 2 con una línea de referencia perpendicular a LT hasta que corte a R2. Entonces, con los puntos B ya definidos y el punto A, lo único que queda es hacer pasar la única recta de solución de nuestro problema. P2 va a pasar por A2, B2, y P1 va a pasar por A1 y B1. Y ahí tenemos a nuestra solución. La única manera de garantizar que hemos resuelto correctamente es, como ya hemos visto al inicio, viendo de que estas dos rectas tienen que ser mutuamente paralelas, P1 y P2. Y ahí está. Con esto habremos terminado esta sección. La siguiente semana vamos a trabajar en su integridad la noción de perpendicularidad, que no es muy difícil. Y hasta acá quiero saber si hay alguna pregunta que debamos esclarecer o responder. Ingeniero, buenos días. Una consulta, ingeniero. ¿Para cuándo sería el primer parcial fecha? Bueno, hemos agendado para, no me acuerdo si el miércoles, el primer miércoles o el primer jueves del siguiente mes. Creo que es para el miércoles, ¿no? El miércoles 4 creo que cae, no recuerdo, pero ya lo tenemos agendado. ¿Alguien nos puede recordar, por favor? Sí, es el miércoles, ingeniero, el 3 de noviembre. Sí, está ahí en mi otro calendario ya registrado, así que es el primer miércoles del mes de noviembre. Para esa fecha está. Y el contenido de evaluación es todo lo que se ha hecho hasta ahora, incluyendo la sección de perpendicularidad que vamos a ver la siguiente semana. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, una consulta. Vamos, adelante. Adelante con la consulta. En el caso del examen, las trazas de visibilidad tendrían valor igual, o sea, de segundo bisector, visible, si no visible. ¿Te refieres a escribir con trazo a representar con trazo discontinuo y todo eso? Sí, exacto. Claro, por supuesto que va a tener una ponderación, ¿no? Normalmente las preguntas, de esto les voy a hablar, pero recién más a fondo la siguiente clase o la siguiente semana. Normalmente les hago 3 preguntas y cada pregunta tiene un puntaje de 30 unidades. Los 10 puntos adicionales que completan los 100 puntos, usualmente doy a la claridad, orden, limpieza, ¿no? Una buena resolución de la imagen que ustedes envíen, ¿no? Porque a veces me mandan cada resolución que lo único que hacen es engordar el grosor de mis lentes.
no puedo ver bien. Entonces, todos esos detalles son ponderados. Bien, creo haber respondido a tu pregunta. ¿Y que nos podría volver a mostrar la primera hoja de la clase de hoy para copiar? ¿Era esta? Sí, ha sido esa, porque esto ya correspondía a la anterior clase. Ya pueden hacer su capturita. Muy bien. Gracias. De nada. Muy bien, chicos, entonces voy a dejar de compartir estas pantallas y nos estamos reencontrando el próximo día, miércoles. Hasta entonces, por favor, cuídense muchísimo y que les Hasta vaya luego, bien. que tengan buenas tardes. Hasta luego.